Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo que es la segunda sesión de este ciclo de eventos referidos a lo que es el estudio de la economía desde un punto de vista un poco diferente de lo que normalmente se habla en las universidades, en la escuela ortodoxa. No, esta vez estamos haciendo un tratamiento un poco más de lo que son los estudios heterodoxos de otras escuelas, especialmente algunas que están sonando últimamente, como la Escuela Austriaca de Economía o la Escuela Monetarista, ¿no? En ese sentido, estamos realizando 4 eventos para que ustedes puedan entender un poco de esta cuestión, y qué mejor lugar para hacerlo que la Universidad Mayor de San Andrés en su carrera de Economía. En esta oportunidad, nosotros, Generación Bicentenario, nos hemos aliado con la Sociedad Científica de Economía de la carrera de la Sociedad Científica de la carrera de Economía de San Andrés, que nos están brindando los espacios. Y bueno, en ese sentido me gustaría, antes de comenzar y dar paso a nuestro querido expositor y a la correspondiente presentación, al secretario académico, a que nos pueda dar unas palabras. Estimado Ignacio, por favor, tus palabras de bienvenida. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Como lo mencionaba, hoy es nuestra segunda sesión de nuestro ciclo de eventos de Economía por el Bicentenario. En nuestra segunda sesión vamos a tener la inflación como el fenómeno monetario. Nuestro ponente el día de hoy va a ser el licenciado en Economía, Carlos Cardoso. Por favor, nos puede pasar para él. Carlitos, un poquito de contexto. Carlos Cardoso, un gran amigo, al que le tengo un gran cariño y le agradezco de estar aquí en La Paz. Se vino desde Sucre, él es economista, también es máster, escritor, tiene un par de libros publicados, columnista en muchas medios de comunicación, también es docente universitario allá en Sucre, y bueno, un gran especialista a mi consideración, y probablemente después de la ponencia a la de ustedes, respecto a lo que son las ideas de la Escuela Austriaca de Economía, una nueva corriente que se está dando dentro de la situación, especialmente en el contexto de crisis que vivimos, una manera diferente de ver la situación. En esta oportunidad le he dado la tarea retadora a nuestro querido Carlitos, pero estoy seguro que va a estar por encima, porque siempre nos ha sorprendido con su talento y con la latencia que tiene de su intelecto, para hablar sobre la inflación como un fenómeno monetario. Siempre nos han comentado de que nos repiten cuál dogma: la inflación es la subida de los precios, de los productos, de la canasta familiar. Y esta vez le vamos a poner un poco en boga si esto realmente es así. Y de la mano de Carlos seguramente vamos a tener mayores luces. Carlitos, bienvenido a La Paz, bienvenido a San Andrés. Estamos a tu disposición. Un aplauso, por favor. Bien, buenas noches, muchas gracias. El tema, creo yo que viene como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo. La Escuela Austriaca de Economía no forma parte del bagaje de conocimiento que se transmite en las universidades, ni públicas ni privadas. Todavía es vista con bastante desdén y hasta desprecio. Pero espero que después de esta presentación por lo menos les genere la duda si realmente las teorías que hemos estado estudiando, me incluyo, realmente responden al contexto tan difícil que estamos viviendo. El título de la ponencia viene de una frase de Milton Friedman. Milton Friedman fue uno de los economistas más influyentes que ha tenido la historia en este caso, y él decía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esta misma premisa la repetía años más tarde el propio Javier Milei. ¿Y en qué se basa Milton Friedman para decir que es un fenómeno estrictamente monetario? Él menciona que cualquier incremento en la masa monetaria, es decir, en la cantidad de dinero circulando en la economía, traerá consigo un incremento equivalente en el nivel de precios. Porque él reconocía que si bien la moneda es un bien de intercambio, su cualidad y la calidad de este bien de intercambio influyen en las decisiones de las personas. Y en la medida que este es un bien de intercambio,
este también está sujeto a las leyes del mercado, cosa que otros autores trataban de evadir con sus teorías. Algunos de ustedes, no sé si hay algún estudiante de economía o economistas aquí, debe reconocer esa fórmula. Y también tiene que venir a colación de este autor, muy vilipendiado hoy en día porque él era lanzó una de las teorías que trataba de explicar cuál era el camino fuera de la Gran Depresión, y es John Maynard Keynes. Y él se apoyaba en la teoría cuantitativa del dinero para hacer notar que la cantidad de dinero no siempre y en algunas circunstancias generaba inflación per se. Y él reconocía a través de su teoría general de ocupación, interés y el dinero que si bien el dinero no es neutral, es decir, tiene un impacto directo en la economía, este puede ser usado para poder salir de esos ciclos negativos en la economía. Estamos hablando de las recesiones y de las depresiones. El claro ejemplo fue que estas ideas inspiraron el New Deal de los Estados Unidos luego de la Gran Depresión. Entonces él mencionaba que la política monetaria, posteriormente ya con el modelo de Irving Fisher, podía ser utilizada como una herramienta contracíclica, es decir, romper esos esquemas naturales de la economía que tienen un ciclo de crecimiento, auge, la recesión y la depresión, para evitar ese costo que significaba para la economía los procesos de desinversión, de desempleo, y volver a la senda del crecimiento, es decir, eludir el comportamiento natural de cualquier economía, que es de destrucción y creación. Entonces, él trataba de evitar este paso tortuoso a través de la política monetaria. Y es aquí donde nosotros vemos que en la fórmula, si ustedes despejan el nivel de precios, tendrán M, que es la oferta monetaria, que es una variable que controla solamente el Banco Central, la B, que significa la velocidad de las transacciones, que para este esquema resulta una constante, es decir, bajo la teoría es una constante, y tenemos el nivel de transacciones que tiene la economía. Básicamente estaríamos hablando de una masa monetaria que tendría que responder a las necesidades de transacciones que tiene la economía a una velocidad de transacciones dada. Entonces, John Maynard Keynes reconocía de que si la economía no está en pleno empleo, nosotros podemos utilizar la política monetaria, incrementar el dinero, para incentivar y generar procesos de crecimiento, eludiendo los procesos de contracción, recesión y recuperación. ¿Por qué? Porque estos tiempos generaban en las economías desempleo, costo social, un verdadero impacto en la vida de las personas. Y no nos olvidemos que esta teoría fue la que inspiró a la clase política a implementar soluciones bastante creativas para crear empleo, crear empresas, incrementar el gasto público, dar transferencias, todo con el fin de evitar estos procesos negativos. Ustedes me dirán, ¿cuál era su motivación? Si estamos hablando de políticos, estamos hablando de mantener el poder, generar una credibilidad en el programa y poder incrementar su influencia dentro de la política del país, ¿no? Entonces, ese es el preludio. No todo incremento en la oferta monetaria derivaría en un incremento en el nivel de precios. Eso nos abre una ventana para que el Banco Central pueda actuar como un actor fundamental dentro de las políticas monetarias. Es decir, que puede influir más allá a través del dinero dentro del mercado de bienes y servicios. Esto mediante la política fiscal. En palabras sencillas, financiar al gobierno. ¿Cuáles eran sus argumentos? Él decía que la elasticidad de la demanda efectiva frente a los cambios en la oferta de dinero nos podría llevar a pensar de que no todo incremento en la masa monetaria generaría un incremento de precios. Segundo elemento, las condiciones de oferta, es decir, la economía real, la producción, también deriva de otros aspectos, ¿no? Condiciones institucionales, capacidades productivas, capacidad del factor trabajo.
Estos argumentos en conjunto permitían establecer que la política monetaria era la llave para poder escapar a esos ciclos perniciosos en la economía vistos desde una óptica totalmente keynesiana. Antes de que me olvide, de aquí deriva la multicausalidad en el origen de la inflación. Si ustedes buscan al experto en economía nacional que ustedes deseen, les va a hablar de que la inflación es un fenómeno tan complejo que tiene varias causas. Y se apoya justamente que, bueno, tal vez existen problemas en la legislación laboral, tal vez existen capacidades productivas no utilizadas, tal vez el factor trabajo no está siendo empleado, y es ahí donde el gobierno debería entrometerse y generar política fiscal. ¿Y cómo va a financiar esa política fiscal? Gracias a la política monetaria. Entonces, eso nos permite huir de la causa fundamental de la inflación. ¿Qué nos dicen los austriacos? Los austriacos, en este caso toma a Mises y a Rothbard, hablan de un proceso distinto. Ellos se concentran en la calidad del medio de intercambio, cosa que Keynes no toma en cuenta. La razón fundamental por la que el oro es un medio de intercambio superior radica en la naturaleza de su oferta. ¿Por qué en la naturaleza de su oferta? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que el medio de intercambio tiene que obedecer a una relación, a una necesidad efectiva de la economía. Nosotros no podemos introducir masa monetaria tratando de dirigir esa masa monetaria hacia la producción, hacia incremento en varios sectores. Es decir, no podemos dirigir la economía con hilos conductores desde arriba. La viabilidad económica, por ejemplo, en un patrón de oro, explotar el oro y producir lingotes y monedas, depende de un ciclo real en la economía: producción, refinación, certificación, y el resultado serían lingotes y monedas. Todo este proceso obedece a criterios económicos de factibilidad. Eso impide que cualquiera de nosotros, por nuestros medios, decida incrementar la masa monetaria de oro, de monedas o de lingotes. Esto obedece a criterios de mercado. En la medida que los productores, los mineros, ven posible o factible producir oro y llegar hasta el producto final, lingotes y monedas, es porque existe una razón de mercado para hacerlo. Es decir, hay un incentivo. Y esa necesidad la da el propio mercado porque necesita de estos medios para poder hacer transacciones. Alguien tiene que producir las monedas y los lingotes. Este enfoque es distinto al de, bueno, imprimo moneda y no necesito ninguna empresa, no existe ningún tipo de criterio de mercado, porque obedece a un criterio institucional. Y generar masa monetaria solo por criterios institucionales, tarde o temprano genera inflación. Otros usos que el oro podría tener en el ejemplo de Mises es, por ejemplo, en las cadenas de producción de otros productos como insumo, y también la joyería. Pero en el ejemplo de Mises, el grueso del atractivo para producir, explotar el oro, serían los lingotes y las monedas en su ejemplo. Rothbard nos complementaba el trabajo de Mises y decía que el beneficio social de la creación de moneda está a partir del mercado, no solo radica en cada una de las transacciones viabilizadas en este. Es decir, ¿cómo nos beneficiamos de que un minero haya producido cierta cantidad de moneda y la haya puesto a disposición del mercado? Cada transacción que se pueda viabilizar producto de esa nueva moneda es un beneficio para la sociedad. Pero existe uno más: todos los costes que hicieron al proceso de producción de monedas y lingotes, que beneficiaron a los trabajadores vía salario, se incorporan en ese beneficio social. O sea, el propio proceso de creación de moneda ya trae consigo sueldos, salarios, costos, maquinaria, arrendamientos, y eso también responde a una economía real. Entonces, esa es la diferencia entre lo que plantea, como decía Esteban, la ortodoxia, y el enfoque distinto de los austríacos, en este caso Mises y Rothbard. El dinero fiat carece de este costo. Esto de carece de este costo quiere decir que no tiene que existir un incentivo previo para que, en este caso, el gobierno decida imprimir moneda.
¿Cuál es el único incentivo que tenía el gobierno? Viabilizar su política fiscal. Mientras más grande sea el gasto y mientras menos ingresos tenga el gobierno, ese déficit tiene que ser cubierto por una impresión de dinero extraordinaria. Este no tiene ningún costo en términos económicos de mercado. No hay una decisión económica detrás de esto. Me refiero al papel como tal. En el ejemplo del oro, este sí responde a un mercado, ¿no? Y es aquí donde nos planteamos, y la escuela austriaca se plantea, si el dinero fiat realmente es un medio de intercambio válido. Y no es válido porque el sujeto, en la institución que la imprime, tiene motivaciones que escapan al mercado. Solamente son viabilizadas por políticas monetarias fiscales. No sé si hay algún estudiante de economía aquí. ¿Cuántos años de déficit fiscal tiene el gobierno nacional? Son más de 10 años. ¿Se podría dar una empresa con un déficit durante 10 años? ¿Qué hacen las empresas cuando empiezan a tener ciclos negativos, donde sus costos superan sus ingresos? ¿Qué opciones tienen? O cambia el proceso productivo y se ajusta a las nuevas necesidades del mercado, o quiebra. Proceso de creación y destrucción constante. Eso es lo que no hace el gobierno. Entonces estamos sumidos a simples decisiones políticas que no están fundamentadas por ningún tipo de criterio de mercado. Y al no tener un criterio de mercado, esta siempre va a estar sujeta a la discrecionalidad del ente impresor. ¿Ustedes saben cómo se llama el presidente del Banco Central de Bolivia? ¿Sí? ¿Sabían que es interino? ¿Cuántos años ha sido interino? En cualquier empresa, ustedes no pueden tener personal interino. Contrata a una persona para que se haga responsable de las políticas que da la institución, o en este caso, un gerente que se haga responsable de las decisiones. No funciona, lo cambian. ¿Cómo al tener a la persona más importante, en la posición más importante, de interina? Las decisiones que ha tomado el Banco Central en Bolivia han obedecido a criterios eminentemente políticos. La autonomía del Banco Central ha sido vulnerada. Y lo que tenemos hoy en día es un déficit fiscal que en muchos casos ha sido financiado con impresión de billetes, pero también la flexibilización de las tasas de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que vía bancos, entidades financieras, se ha estado otorgando créditos baratos. Esa es otra forma de generar más inflación. ¿Cuál era el objetivo? Mantener la demanda agregada funcionando. O sea, más inversión, más gasto, más inversión, más gasto. El problema es que si ustedes manipulan estas variables, el mercado se distorsiona y las decisiones son equivocadas. O sea, el resultado va a ser este descalabro que tenemos hoy en día. Bien. Ya, ok. Vas a disculpar, vengo de universidad pública. Hay que desplazar. ¿Ah, sí? ¿Hacia arriba? Aquí le aparece. Ok, los botones. No es porque está moviendo el mouse. No lo reconoce. ¿Hacia arriba? Ok. Cualquier desajuste entre la demanda y la oferta efectiva puede reconciliarse, y decían que se puede también reconciliar a través de el poder de compra del dinero. Es decir, no necesitan imprimir moneda para que la demanda y la oferta se puedan ajustar. En este caso, oro. ¿Por qué? Porque lo que se va a ajustar son los precios a través de un nuevo sistema o una nueva condición en el poder de compra del dinero.
¿Qué es lo que tenemos hoy en día totalmente asediado, totalmente venido a menos en la economía boliviana? El poder adquisitivo del boliviano. La mayoría de ustedes prefiere tener dólares o busca divisas, soles. ¿Por qué? Porque tienen mayor estabilidad y todo a través del poder de compra. ¿Cuál es el respaldo que tiene el boliviano hoy en día? ¿No tiene? 2.000 millones de euros, que queda, creo. Creo que 2.000 millones más en moneda extranjera, supuestamente 4.000 millones se pueden declarar reservas internacionales. Y creo que no hay nada más. Pero esta tampoco responde a la cantidad de masa monetaria que tenemos ahora. Cada mes que pasa, entonces lo que estamos viendo es que esa reserva de valor, ese poco oro que si es que tendrán, no condice con la cantidad de masa monetaria que tenemos, tanto M1 como M2, es decir, depósitos, créditos y demás. El beneficio social ni siquiera se puede alcanzar a través de un sistema estándar de oro, es decir, si ustedes planean reemplazar el sistema fiat que tenemos por uno como el patrón oro que teníamos hasta Bretton Woods, tampoco funcionaría. ¿Por qué? Porque siguen dejándole la responsabilidad de la impresión de dinero al gobierno, al Banco Central. Ahí está el problema. Tranquilos, no solo vengo a plantear problemas, también les voy a dar sugerencias de solución. El ingreso y la riqueza del sector de los mineros puede subir sin comprometer los ingresos y la riqueza de los demás, cosa que no pasa cuando ustedes imprimen dinero simplemente porque quieren. ¿Quiénes son los primeros beneficiados cuando el gobierno imprime dinero? No sé si se animan a reconocer quién es el principal benefactor del gobierno. ¿Quién recibe esos billetes calientitos del Banco Central? Muy bien. Las entidades públicas. La inflación, después de la emisión, de la emisión por encima de los límites que tiene el gobierno, tarda en sentirse 12 hasta 18 meses después. ¿Por qué? Porque vía transacciones, o sea, los primeros benefactores no sienten el efecto, pero al momento que empiezan a hacer transacciones con dinero extra en una economía que no produce, ahí es donde se va acrecentando el efecto inflación. Con cada transacción, y recordarán los que han estudiado el keynesianismo, el efecto multiplicador, en este caso funciona, pero para afectar a la persona. Es decir, el último en la fila que recogerá ese billete, probablemente ya no valga lo mismo que el poder de compra no sea el mismo que el que recibió el billete en primera instancia. Ahí se diluye el poder de compra. Entonces, no importa cuántas transacciones en el camino haya viabilizado, el problema es que mientras más transacciones con dinero inorgánico tenemos, el valor de ese billete va cayendo y se va diluyendo. Y ahí tenemos un problema. Eso no pasa cuando tienen una economía, en este ejemplo del oro, con monedas que responden a criterios de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque su generación, su creación obedece a una necesidad real de la economía por tener más monedas circulando. Y esa es la gran diferencia que tiene la escuela austriaca. En este caso, estos dos autores que hablan sobre la inflación y el concepto mismo de la inflación como fenómeno monetario respecto a lo que plantea Keynes y el modelo ISLM después de Irving Fisher, si no estoy mal. Entonces, el problema no radica en imprimo lo que me permite y estoy bajo el cuidado de una entidad en teoría seria como el Banco Central. El problema es que esto nunca va a suceder, este ideal jamás va a suceder. El dólar que ustedes están buscando en el mercado también tiene estos problemas. Estados Unidos tiene un déficit que está por encima del 100% de su PIB. Pero comparado con la economía boliviana, es mejor. ¿Por qué? Porque el dólar es usado como moneda común en el comercio internacional. El momento en que esta situación cambie, ahí es donde va a trastabillar el valor del dólar. Todavía todos usamos en las exportaciones e importaciones, hasta los chinos,
el dólar. Eso es lo que mantiene el valor de el requerimiento de la economía real. Y aunque tenga déficit, pero si el mundo la reconoce como una moneda constante, estable, va a seguir teniendo esa preponderancia. Estados Unidos es el único que se puede dar el lujo, por el momento, de seguir siendo déficit y que todavía la gente siga demandando su moneda, ¿no? Pero eso puede cambiar, ¿no? Okay. Les planteo dos escenarios. El primero, nosotros estamos entrando a una recesión. No tenemos actividad económica, hay desempleo, la economía está deteriorando. Bueno, incrementemos el crédito en la economía, es decir, le prestaremos a los emprendedores. Ahora que estamos en época de campaña, todos quieren facilitar créditos. Jóvenes, ¿quieren crédito? Metan, nosotros les vamos a respaldar. Vamos a bajar las tasas para que ustedes accedan a un capital. El razonamiento: distorsionar las preferencias temporales de los individuos para que estos valoren el dinero ahora en desmedro del futuro. ¿Por qué ahora? Porque la crisis se está sintiendo ahora. Entonces yo quiero que ustedes inviertan y gasten ahora. Eso genera una sensación de bienestar. Como político a mí me sirve esto. ¿Cuál es la observación? Se ordena un esquema económico alrededor de una planificación institucional con objetivos a espaldas de las decisiones humanas. Toda la información de mercado que ustedes han visto con tasas de interés bajas, programas para jóvenes, emprendedores y demás, todas están distorsionadas. O sea, su base no responde a una necesidad de mercado efectiva y real, que los induce al error en la toma de decisiones. Tarde o temprano, esos errores se corrigen en la economía. ¿Cuánto tiempo hemos tardado en llegar hasta este punto? ¿En qué momento podían haber parado la máquina? Este modelo, un punto de inflexión, si pudieran retroceder el tiempo, ¿a qué año irían? Y dirían, y plantearían un cambio. 10 años. El primer déficit, exacto. El momento que ya teníamos déficit, ese era el momento de reconducir la política. Exacto. Pero el problema es que ese déficit fiscal vino financiado por mecanismos no de mercado, sino en este caso propios del Banco Central, inorgánicos, cuando se veía que este descalabro era insostenible. Y lo hemos arrastrado tantos años y hoy estamos viviendo esa cosecha, ¿no? Este escenario 2, incrementar la oferta de oro en monedas en la economía, cambio en las preferencias temporales de los individuos. Los individuos van a querer esa moneda en oro cuando ellos por sí mismos reconozcan que es mejor consumir hoy que en el futuro. Entonces, para consumir hoy necesito más monedas para poder hacer mis transacciones hoy. Eso genera valorar la moneda de oro para satisfacer las necesidades de consumo en desmedro de uno futuro. El costo de oportunidad: prefiero recibir ese dinero ahora, gastarlo ahora que después. Esa es una decisión individual que se comunica en el mercado a través de las señales, el precio, las transacciones y demás. ¿Cuál es la observación? El mercado responde y se ajusta a las preferencias temporales y a las decisiones de los individuos. Así crece la masa monetaria, en base al mercado, no en base a la institucionalidad. ¿Cuál es el costo? Allá claramente la inflación. Aquí renunciar a la política monetaria. ¿Estarían dispuestos ustedes a que su gobierno renuncie a la política monetaria? Ojo que he dicho renunciar a la política monetaria. No he dicho en ningún momento dinamitar el Banco Central. Aunque todos quisiéramos hacerlo en algún momento. Pero simplemente es renunciar a esa política dentro de las facultades que tiene el gobierno. ¿Cómo puedo hacer eso? Les planteo dos soluciones. Ahí vamos. Exacto. Hay dos formas: dolarización o institucionalizar de verdad el Banco Central. No sé si ustedes conocen al presidente del Banco Central de Perú. Se llama Julio Velarde. ¿Lo ubican? Sí. ¿Por qué el Perú goza de estabilidad? Por lo menos en la parte monetaria, y esto lo pueden ustedes comprobar, en especial en La Paz.
porque el momento que ustedes no encuentran dólares, también encuentran otra moneda que es muy cercana a la nuestra, el sol. ¿Por qué nos refugiamos en el sol peruano? Confianza. ¿Y la confianza en quién? ¿En una institución o en una persona? En el caso del Perú, esa institución tiene nombre y apellido, se llama Julio Velarde. Desde el 2006, y aquí está el paralelismo, él estaba al mando del Banco Central, tanto como el MAS está al mando de la economía boliviana. La inflación durante su administración no pasaba del 3%. Él tenía la capacidad de negarse a financiar déficit. Y esto por constitución. Él tiene prohibido realizar préstamos al banco, del Banco Central al gobierno. Hay límites a la compra de bonos del Tesoro. Eso sería bueno aquí porque la gestora ha sido obligada a comprar bonos del Tesoro a precios en dólares en el mercado internacional. Con plata, no de ellos, la plata de ustedes, su jubilación está ahí. Les aseguro que si fuera voluntaria la inversión, ninguno de ustedes hubiera viabilizado o hubiera dado su consentimiento para que la gestora pública compre bonos del Tesoro. ¿Cuál es la rentabilidad del gobierno? Hay una prohibición al tipo de cambio diferenciado. Argentina llegó a tener ¿cuántos tipos de cambio? 32, más de... Sí. Dependía del sector, tenían ellos un tipo de cambio. En el Perú eso no se puede hacer por constitución. La prohibición a coeficientes de préstamos bancarios a sectores específicos, que el Banco Central se intrometa en las atribuciones que tiene la banca privada. Y ahí entra la competencia que decías tú. La competencia bancaria tiene que ser una realidad. Y eso se viabiliza a través de una institución creíble. La prohibición a la compra obligatoria de bonos del Tesoro a bancos comerciales, lo mismo. Los propios bancos también invierten, no su dinero, el dinero de sus ahorristas, comprando bonos obligados por el gobierno. La autonomía en base a restricciones. ¿Dónde está y hace la autonomía? No en ese nombre, en la Constitución. Y les recalco que el ejemplo del Perú, porque si les doy el ejemplo de Chile, ese es tajante. La Constitución de los gobiernos militares de Pinochet, esa es la que le ha permitido a Chile ser disciplinada en términos monetarios. Podemos discutir el tema de democracia y dictaduras, pero esa Constitución le ha dado candados a la institucionalidad bancaria. En Chile no se puede financiar déficit. Y ellos son más estrictos aún. Aquí se pueden establecer algunas barras, pero nuevamente la institucionalidad a través de las leyes. Y esto en la Constitución peruana. Y tal vez ustedes se espanten, pero hablaremos de dolarizar la economía. También puede ser una opción. Ejemplos. De todos estos ejemplos, creo yo que Panamá ofrece un escenario bastante interesante. ¿Por qué? Porque Panamá nunca estableció el uso forzoso del dólar. En Panamá ustedes pueden abrir una caja de ahorros en euros. Eso no se puede hacer cuando ustedes tienen curso forzoso, incluso si fuera el dólar. ¿Eso qué permite? Competencia de divisas. ¿Y eso qué le da al banco? La responsabilidad de tener cuidado en las inversiones que está financiando, en los créditos que está otorgando. Eso es lo que no tiene nuestro sistema financiero. El sistema financiero en Bolivia no es víctima, es corresponsable de la crisis. Porque ha trabajado a sabiendas del riesgo que estaba siguiendo con el dinero de los ahorristas, ha trabajado para seguir políticas fiscales. El Banco Central establece, a través de la ASFI, le establece porcentajes en cartera. Eso no se puede hacer. ¿Cómo voy a ponerle porcentajes? Vas a prestar 25% a crédito de vivienda social, vas a prestar 25% a crédito productivo. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿y dónde está el mercado? Si el mercado no tiene esas señales, ¿de dónde voy a inventar créditos? Malas inversiones.
moras. Eso va a ser cada vez más recurrente. Entonces, el sistema financiero lo hace porque existe un banco central que es el prestamista de última instancia, que en Bolivia ha sido el prestamista en primera instancia. O sea, ya no existe colchón sobre el cual se caiga el sistema financiero. Se cae el sistema financiero, se cae todo. Y aquí hay un triángulo amoroso bastante complicado. Sistema financiero, gestora pública, gobierno. Ahí estamos complicados. Cualquiera que patee las patas en ese triángulo, se estabiliza todo el esquema. Deberían preguntar a sus candidatos qué van a hacer con la gestora y qué van a hacer con el sistema financiero. Es ahí donde nos deberíamos preocupar, porque ese sí es su dinero, es su seguridad social, y ahí tenemos muchos problemas. Panamá dolarizó ipso facto en 1904, hay libertad de uso de la moneda. El Ecuador, que siempre se menciona al Ecuador como un caso, un fracaso en la dolarización por el costo social que tuvo, pero aquí me voy a permitir reconocer algunos puntos que tal vez no se mencionan normalmente. Por ejemplo, si ustedes están en una situación como la del Ecuador, ellos establecieron un tipo de cambio fijo a 25,000 sucres por dólar. Y en base a esto, ellos empezaron a dolarizar. ¿Qué generan con esto? Si ustedes dolarizan, los ahorros también se dolarizan. Si ustedes tienen dólares como ahorro, como colchón, ustedes tienen una ventaja frente a otros sistemas que pueden atraer inversión extranjera fácilmente, porque entrar y salir de ese sistema financiero dolarizado no requiere de ningún tipo de cambio, de canje, cosa que sí sucede con los países que tienen moneda nacional, y es ahí donde está el riesgo. Segundo, los sueldos y los salarios se ajustan a esta nueva realidad, obviamente bajan, el costo de corto plazo es ineludible, pero lo que ustedes obtienen es reserva de valor a través de una moneda más confiable. O sea, la inflación se puede parar a través de una dolarización. Me dirán, pero Estados Unidos tiene inflación. Sí, tiene inflación. Lo bueno es que ustedes no controlan la maquinita de imprimir dólares y eso les impide a ustedes seguir haciendo política monetaria. Y eso va en favor de su sueldo, poder adquisitivo, y de sus ahorros. Y esa es una gran ventaja. El Salvador, ellos dolarizaron en un escenario de estabilidad macroeconómica. 8.75 colonos por dólar en 1992. Y el resultado también fue el mismo. ¿Qué deseaban ellos? Proyectar la economía del Salvador. O sea, esto es previo a Bukele, previo a él. Y también tuvieron un resultado favorable. Más allá de Bukele, la economía dolarizada permitió atraer inversión extranjera. Ya el problema de la delincuencia fue una tarea de Bukele y bueno, ya pueden ver los resultados que ha tenido, ¿no? Finalmente, el escenario negativo en la dolarización hacia Argentina, el sistema 1 a 1, ¿dónde fracasó? Los gobiernos argentinos, como no podían financiar su deuda en moneda nacional, adquirían créditos internacionales. Eso incrementaba la necesidad de obtener dólares, no solo para pagar el capital, sino también los intereses de esa deuda. Eso hizo colapsar el sistema argentino en el 2001, el famoso corralito. Y el corralito se aplicó sobre solo los depósitos en dólares. De ahí, ¿no? Bien. Creo yo que la pregunta incorrecta en este contexto sería: ¿quién salvará a Bolivia? Creo yo que esa es la peor pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué no cambiamos de pregunta? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Qué políticas? Olvídense del rostro del candidato. Políticas placebo, es decir, alargar la agonía. No me toque en el corto plazo, es que tengo fiesta de fin de año, quiero estar bien, tranquilo con mi familia. O políticas estructurales. En este momento es donde se tiene que abordar los problemas más importantes. Decidir qué hacemos con el Banco Central. Podríamos dinamitarlo. Y podríamos ver una salida de dolarizar.
muy pocos economistas se han animado a proponer esto. Hay una teoría y una propuesta de, no sé si conocen a este economista, Mauricio Ríos. Él hablaba de que no se necesita tantos dólares como ustedes consideran para dolarizar la economía boliviana, solamente lo que vendría a ser el M1, billetes y monedas circulantes, como la base para iniciar un proceso de dolarización, es decir, olvidarse del M2 y demás, y los demás activos en el sistema financiero. Pero valdría la pena que nos planteemos, ¿no? Yo no estaría de acuerdo en que no sería una reforma profunda como debería ser una reforma política estructural como decimos ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría pasar lo que existió en Guatemala, digo en Zimbabue, en 2008. Se aplicó una dolarización y después pasó que como el gobierno no podía emitir dinero, igual se emitió, recurrió a lo que es la deuda interna, más préstamos, o sea, un gasto desmedido de los dólares. Y como no hubo una reforma real que debería existir dentro de la banca, pasó que ellos llegaron de nuevo a la quiebra y eso que estaban recurrieron a la dolarización para terminar la hiperinflación que existía en ese momento. Sí. Yo creo que podría pasar eso por irresponsabilidad, digamos, del gobierno que viene a ingresar. O sea, por más de que dolaricen, si no tienen una reforma adecuada de lo que debería ser la banca central, yo creo que igual puede recurrir a esa catástrofe que pasó en Zimbabue y después no volver de eso. Yo creo que tiene que venir acompañada, si bien son políticas ideales que pueden decirse, digamos, de dolarizar, tiene que venir una reforma estructural para que esto se lleve a cabo eficientemente, efectivamente, ¿no? Sí. Yo pienso eso. Sí, sí, sí. Ahora, el tema de no solo abrirnos a la competencia de la dolarización, sino del tema de, como Panamá mencionas, que vengan otros bancos a competir, no necesariamente en el dólar. Y, o sea, la moneda nacional en Panamá, no me acuerdo si en este momento, pero sirven para las cuentas nacionales, no lo utiliza para comerciar, ni para pagos de sueldos o salarios. Sí. Entonces, creo que eso también es una forma de evaluar ese tema. Por ejemplo, yo estaba viendo el tema de prohibir la emisión monetaria desde la parte constitucional, que también debería ser, digamos, que exista esa disciplina fiscal. Entonces, creo que son muchos métodos que se pueden tomar como restricciones para que esos candados que estén establecidos ya con una política de dolarizar no lleguemos de nuevo el país a la quiebra, como pasó en Zimbabue y en España. Aquí partiríamos también del recurso humano y político que tenemos disponible y si realmente se van a ajustar con convencimiento, ¿no? Los planes que me imagino han revisado no nos da mucha esperanza de que vayan a tomar una decisión estructural, ¿no? Son más paliativos e incluso hasta propuestas populares. El miedo, digamos, a lo que puede pensar la sociedad, sí. Como el miedo a perder la soberanía, que es lo que los mitos que les están metiendo para que no se pierda ese estado de bienestar. Sí. Ahora, por ejemplo, hay un autor que se llama Sanfra Ikeda que menciona, digamos, por qué se debería aplicar una reforma radical, sino unas reformas a corto plazo o paliativas. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si un enfermo está delicado de salud? No puedes darle medicina para que se vaya calmando del problema a corto plazo y después volver a lo mismo. Entonces, creo que es más fácil poner medidas radicales para que en ese momento se resuelvan y el momento, las medidas de shock que vayan a aplicarse las personas o la sociedad en general pueda restablecerse de ese problema en un año por lo menos, no con medidas de corto plazo o paliativas, con el que vas a ir estirando el problema y al final no vas a solucionar nada, porque ahora llega un gobierno responsable que al final va a cambiar todo eso y termina siendo lo mismo. Sí. Entonces creo que es necesario medidas radicales y no quitarle las muletas a las personas, sino quitarle toda la enfermedad de golpe y que solo por lo menos un año o dos, ya, pero después se puede tranquilo. Sí. Eso depende de la responsabilidad del gobierno. Sí. Yo creo que también viene desde lo normativo, ¿no? Sí. Planteabas que las fórmulas de éxito de estos países, como Perú y como Chile, devienen también de una regulación normativa, pero bastante estricta, pero desde la Constitución, es decir, desde el ámbito constitucional. Entonces, vas a plantear una reformulación estructural, incluso hasta institucional, podría decirte, porque es necesario, pero a través de la Constitución, ¿no? Tendrías que cerrar todos esos aspectos, tendrías que determinar de manera específica cuáles van a ser las labores, competencias
tenga que tener el Banco Central. Sí. Porque hoy por hoy mencionabas este aspecto sobre los interinos, ¿no? No solo le pasa al Banco Central, le pasa a muchas otras entidades que incluso son consideradas como estratégicas, y el FMB, mismo el PLB, todos son interinos, claro, porque se han librado. Entonces, deviene desde una política constitucional. Sí, sí. Creo yo que este espacio de 5 años es de transición, no es para plantear grandes planes o pensar que el litio nos va a salvar esta vez. Lo hizo el gas y tal vez ahora el litio. Esto ya es el estallido de una crisis múltiple, tanto bancaria, monetaria, fiscal, y ningún recurso natural que tenga Bolivia nos va a sacar de esto. Y creo yo que en vez de pensar en de dónde voy a sacar ingresos ahora para cubrir el hueco, deberíamos pensar en tapar el hueco, pero con reformas que impidan que próximamente el siguiente gobierno tenga las atribuciones para volver a desarrollar políticas fiscales irresponsables, ¿no? Y el problema es que hacen este tipo de políticas financiadas con el dinero con el que ustedes ahorran, con el dinero en el que ustedes reciben el salario, y eso afecta a todos, ¿no? Bien decían que la inflación es el impuesto perfecto, porque no requiere legislación, es silencioso, y como les decía, no es de impacto inmediato. O sea, lo que han impreso ahora lo vamos a sentir el próximo año, y va a ser duro. Entonces, creo yo que también es necesario que, como decía Álvaro, planteemos el escenario tal cual es, ¿no? Y las reformas que se tienen que hacer, y no eludamos el costo. Nosotros también somos responsables de este tipo de gobiernos, los que hemos votado en contra, pero también los que han votado a favor. Los en contra, ¿por qué? Que pueden haber hecho más, promover las ideas correctas o demandar que sus legisladores tengan las ideas claras para no viabilizar este tipo de políticas, no venderse, no tener esa convicción. Entonces, lo que podemos hacer es asumir la realidad y demandar estos cambios. Lo vamos a sufrir todos. No es un alivio, pero es mejor, como decía Álvaro, sufrir un año que alargar el dolor 3, 4 años y recrudecer esta crisis, ¿no? Bien, espero que esta es una... Normalmente trato de no hacerlo tan... no hablar como economista, y esto para cerrar. Yo creo que el economista no debería hablar en difícil, ser tan técnico y creerse que es dueño y señor de la verdad. Quien les habla aprendió economía como ustedes, aprendiendo a Keynes, pero realmente comprendió la economía leyendo otros autores, otras escuelas. No les digo que lo que yo estoy definiendo aquí sea la última palabra, pero por lo menos les pido que contrasten la teoría que ustedes están aprendiendo, los que están estudiando y los que han estudiado, con la realidad, y se pregunten si realmente existe una relación entre lo que hemos aplicado y los resultados que estamos obteniendo. Piensen a largo plazo. Los que son economistas sean filósofos humildes y no sean profetas incorregibles. Creo yo que un buen economista no es aquel que plantea teorías y se cierra en su burbuja académica. Yo conozco un académico muy famoso, mi abuelo, pero yo jamás llegaría a ese nivel. Uno, porque él ha dedicado su vida a la investigación, pero jamás ha tenido la osadía de decir que todos los estudios y el conocimiento y su experiencia podían menospreciar los criterios de los demás. Yo creo que el economista hoy en día ha hecho eso. Todos creen que Luis Arce, Marcelo Montenegro, ¿quién es el otro?
Cusicanqui, que tienen la llave de la verdad, y lo que ellos dicen es cierto. Creo yo que ellos han vendido muy mal y nos han, personalmente, creo que han degradado la profesión. Es momento de que, no les digo mediante el liberalismo o la escuela austríaca, revaloricemos esto, sino mediante la duda. Simplemente eso. Plantear alternativas pensando diferente y discutiendo así en estos espacios. Bueno, gracias.